grabar esto y antes ya que está esto acá, les quiero decir que esta grabación es nada más para fines educativos, es para accesarla exclusivamente nada más los que estamos acá, que ustedes tienen el control de el audio y el video de sus cámaras y de sus micrófonos y de que ustedes tienen que al estar aquí afirman el derecho de nosotros de utilizar esto como un material educativo nada más. Pero bueno, ahora comenzamos este, de una vez, comenzamos de una vez con las preguntas. Estuvimos hablando la vez pasada de la causalidad, las clases que hemos estado viendo en estas últimas semanas han sido la razón, la información y obviamente la de esta semana es la intencionalidad. Entonces tenemos dos temas, dos tópicos que podemos tocar. El tema de la razón y el tema de la información. Entonces, el que tenga la pregunta, la primera pregunta, que la tire y que el que esté listo, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Otra cosa que si nos hacen el favor de encender sus cámaras para tener una clase más íntima, se les agradecería también. Sirve también cuando volvemos a ver, yo les digo que yo me siento a ver estas clases también y verlos a ustedes teniendo contacto visual es muy importante, ¿no? Ok, Walter. Vamos a ver, Randall. Vamos a ver. ¿Quién más? Emanuel, Wilford William, Isabel, José Marcelo. Mario tiene una pregunta. Comenzamos bien, Marito. Ya Sí, estás. gracias. Ya estoy ahí conectado. Ujú. Ok. Bueno, una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención era la afirmación, ¿no? De que si de verdad el ateísmo, pues era verdadero, nosotros no somos criaturas libres. Hay un determinismo en ese sentido. Somos como máquinas moleculares que estamos funcionando como en un proceso guiado por un proceso evolutivo, tendría que ser. Ujú. eh, y no existiría una razón. Entonces no podemos confiar ni en lo que yo podría pensar y afirmar, ni en lo que otra persona podría pensar y afirmar. Ujú. Por eso. Pero hay quienes insisten en que obviamente no es así y que obviamente el proceso de la razón ha sido incluso producto de el proceso evolutivo, ¿no? Ujú. Entonces, una de las cosas que más confunde a las personas, creo yo, es de que eh, no han meditado o no hemos meditado lo suficiente sobre cómo nuestra razón funciona porque damos por hecho que razonamos, ¿no? Entonces, para profundizar un poquito en ese tema, eh, sobre cómo nosotros somos seres racionales porque somos creados por un Dios que tiene una mente, que es un Dios racional. Bueno, para hablar, y yo creo que tú tocaste el punto clave, Mario. Yo creo que estás en el carril correcto en cuanto a la manera que lo formulaste, ¿no? Nosotros asumimos que la racionalidad es la norma porque no nos queda otra, porque si no tuviéramos la capacidad de ser racionales, entonces pues estaríamos en un manicomio, ¿no? Entonces es fundamental, no es axiomático para nosotros decir, bueno, entonces razonamos porque al decir eso estamos utilizando nuestra habilidad de razonar, ¿no? Entonces no se puede, Claro, al negarlo sería afirmarlo, ¿no? Negar que somos racionales o que la racionalidad existe sería afirmarlo. Entonces es
autorrefutante de manera práctica, ¿no? Ah, Claro, ahora, yo creo que esa es la clave de que nosotros es tan común que nunca pensamos en ello, ¿no? Otro de los problemas que hay también es el siguiente, y tú aludiste a esto también, es no pensamos mucho en esto y después no sabemos cómo formularlo. Eso es lo difícil, porque yo estaba hablando con una joven ahora que va a unirse al equipo de nosotros de crear cursos. Y una de las cosas que ella me decía, le decía yo a ella, el problema es que tú te sientas a hablar en el almuerzo con un filósofo y él te da y te da y te da información y él asume que tú estás entendiendo todo. Y es más, él está bajando un poco la intensidad y tú como si te estuviera hablando en lenguas, ¿no? claro, Obviamente es porque ellos asumen que todo el mundo tiene cierto entendimiento previo, ciertos conceptos, ciertos marcos de ideas que son necesarios para nosotros tener un entendimiento de lo que él se refiere, ¿no? Hay claro, hay una estructura de ideas por debajo, ¿no? Que están debajo, que son necesarias para entender este concepto. El problema claro. de la idea sea la evolución, sea el proceso evolutivo que da que produce la capacidad de razonar, etcétera, etcétera. Eh, Se puede comenzar hablando en lenguaje común y corriente, preguntarle a una persona, como lo dijimos la vez pasada, que si yo tuviera $100, si yo solo tengo $100 en mi cuenta de banco y tú vienes y me pides que te preste $100,000, obviamente yo no lo puedo hacer porque yo no puedo darte lo que no tengo. Claro, Si la realidad es meramente física, si lo único que existe es espacio, tiempo y materia, si lo único que hay es naturalismo, materialismo, como sea que quieras llamarle, ¿no? Entonces, estás afirmando y se está asumiendo que la mente no existe, ¿ok? Que todo es un proceso físico. Y lo físico no puede dar existencia a lo no físico. Lo natural no puede darle existencia a lo sobrenatural. Tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Ok? El efecto es igual o menor a la causa. ¿Entiendes? Nunca puede ser mayor en el sentido de las propiedades que tiene. Si tiene propiedades claro, físicas, solo puede dar propiedades físicas. Pero obviamente nosotros podemos hacer un caso a favor de que la mente no es material y de que estamos razonando. Al momento que tú niegas que estamos razonando, estás afirmando que estás razonando para decir que no estás razonando. Entonces, como tú dijiste, se vuelve un proceso determinista. Ahora, hay ateos como Thomas Nagel de Nueva York que él dice, ¿por qué es que el neodarwinismo es almost certainly false? ¿Por qué es que el darwinismo es casi seguramente falso? Porque él dice, porque no puede existir la capacidad de razonar aparte de la existencia de el alma o la mente. Porque si no, lo que estamos haciendo es nada más reaccionando a los estados previos, a los estados físicos previos. Es lo único que estamos haciendo. Entonces, para nosotros poder explicarle esto a una persona en 5 minutos o menos, tenemos que practicar. Y obviamente utilizar las tácticas de Greg Koku para preguntarle a la persona o para hablar con la persona y decirle, oye, decirle a la persona, oye, ¿qué es lo que piensas tú de X, Y, Z? Y comenzar a recolectar información para poder formular tu respuesta de una manera que sea
que tenga algún valor retórico para ellos. O sea, tienes que buscar algún tipo de respuesta que los vaya a mover. Obviamente, como dice el libro, que la razón es un punto inicial. La razón no es algo a lo que nosotros llegamos. O sea, nosotros no tenemos un conjunto de datos y llegamos a la conclusión de que somos racionales. Nosotros partimos del punto de que somos racionales. Es imposible tratar de concluir que somos racionales porque para hacer eso necesitamos ser racionales. Entonces, tal vez también podemos hacer un caso negativo, ¿ok? Decirle a la persona, bueno, si tú no afirmas que, o sea, está en tus hombros cabe el peso de la carga, tú tienes que demostrarme cómo es que puedes sostener racionalidad si afirmas que todo lo que existe o que lo único que existe es físico, ¿no? Es difícil, pero los argumentos que vienen en el libro, hay ciertas partes donde podemos resumir y tenerlos a mano. Una de las cosas que yo estoy tratando de hacer es ver cuánto nos cuesta a nosotros producir otra aplicación de teléfono. Nosotros tenemos la aplicación de teléfono de CrossExamine y la aplicación de teléfono de CrossExamine no obviamente tiene argumentos, tiene un montón de cosas y una de las secciones que nos encantan es la sección se llama respuestas rápidas. Viene la sección de verdad, viene la sección de Dios, viene la sección de Biblia, viene la sección de el mal, la evolución, ética y eternidad. No, de las 4 es, que es lo que le llamamos. A ver si nosotros podemos crear una aplicación en español para complementar la que tenemos en inglés. Pero tú no tienes que esperar a que nosotros hagamos eso. Tú puedes llegar y agarrar un documento de Google, ¿verdad? Y tenerlo siempre en tu teléfono con respuestas cortas. Y esto te va a ayudar a agilizar. Vas a llegar a un punto donde ya no vas a necesitar ver el documento. Yo eso es lo que hago. Yo utilizo un, un documento de mis notas en mi teléfono y ahí tengo, a veces veo citas y digo, yo esta cita está relacionada con la moral. Uy, vea este dato importante sobre la falsificación del gen gay. Este tipo de cosas y las tengo a mano siempre. Entonces, si, ya sea que esté teniendo una conversación con alguien o esté en un escenario hablándole a un grupo de jóvenes, si me hacen una pregunta, yo sé dónde ir a buscar la respuesta, ¿no? No tengo que aparentar que todo lo tengo memorizado, porque ellos no, es más, lo último que hacen los ateos de la internet es saber de lo que están hablando. Ellos copian y pegan, copian y pegan, copian y pegan. O sea, no hay nada de malo en suplirse de estas fuentes, ¿no? Sería un consejo. Ahora veo que, dame un segundo, Lubin, porque William tenía la mano levantada. ¿Me William, escuchan? ¿sí? Sí, me preguntas con respecto a la información. Ok. En el documento habla sobre la información epigenética, que Ujú. dice que no está en el ADN y no se produce, y no es posible que se produzca por mutaciones en el ADN. Eh, entonces, digamos, mi pregunta es como qué es, o se puede profundizar un poco más en lo que es la información epigenética, de dónde viene o de dónde sale, o es propia de cada grupo celular, o un poco de cierto de eso. Bueno, esta respuesta es fácil, no sé, pero la podemos dejar para la otra semana y te prometo que hago la tarea. O sea, lo que sé yo de la información epigenética es muy limitado. Una de las cosas que mi inclinación apologética no es tan científica como otras personas. Una persona como Juan Valdés te lo podría decir o el mismo Antonio Cruz.
yo no, entonces tendría que quedar, es más, lo voy y yo tengo ah, las herramientas, o sea, tengo varios libros de Stephen Meyer, es más, tengo una entrevista con él que vamos a hacer, es mitad español, mitad inglés, que vamos a sacar pronto, pero esa te la debo y te la doy la otra semana, ¿te parece? Ahora sí que Lubin y después tú No, otra vez, Mario. sí, ahora que estabas hablando de tener en el teléfono y cosas así, ¿verdad? Que tu camiseta dice One Minute Apologist. Ajá. Ese es un ministerio que trata de brindar respuestas en un minuto. A veces se pasan, por supuesto, pero el toque es en un minuto, ¿verdad? Entonces, a mí me encanta mucho verlo, ese programa de cómo entrevistan y cómo lanzan preguntas y cómo tratan de responder lo más rápido posible. Hay que tener sus fichitas en el celular, Ujú, tener absolutamente. sus fichas. Yo hace como que 2 años, 3 años, estaba yo estoy llevando la carrera de filosofía en una Ujú. universidad católica y estaba llevando un curso que se llama Lógica, Retórica y Argumentación. Y yo llegué tardillo. Y entonces, claro, ahí estaban todos los curitas con sus sotanas y cosas así, ¿verdad? Entonces, el profesor de ellos, nuestro más bien, del curso, graduado de la UCR, un ateo, muy interesante, un ateo. Yo le pregunté que si, o sea, yo le dije, ¿usted es católico? Bueno, me bauticé esto y lo otro aquí que allá, pero por las inferencias, lo que decía, ¿verdad? Ya los tenía casi que convencido de que el multiverso era un hecho, así. Y todo con ojos de huevo tibio, como decimos aquí, estaban así, que el multiverso es un hecho y que nosotros simplemente somos en un mundo paralelo, no sé qué cosa, un enredo, un arroz con mango, decimos Mango, acá. sí, 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 sí. Y entonces, claro, yo llego, ¿verdad? Y entonces lo quedo viendo. Y entonces ya él tiene todo convencido, entonces agarré mi celular y ¡pa! Y ya yo tenía esas fichitas, ¿verdad? De nombre de personas y de todo. ¿Verdad? Entonces le digo, profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Cómo sabe usted eso? ¿Cómo lo sabe? ¿Verdad? Multiuniverso y no sé qué cosa. Ah, me dice, porque lo he visto en YouTube. Ok, en YouTube. Entonces, ¿por qué? No, es que entonces yo ya tenía el celular ahí y le digo, el doctor fulano, 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 eso es simplemente, es, se supone nada más, es altamente especulativo, no hay evidencia para eso. Ujú. Claro, se enclochó todo, ¿verdad? Sí, Y sí, sí. entonces me dicen, no, pero es que, entonces yo saco y voy mencionándole científicos, ¿verdad? Y entonces, o sea, nosotros tenemos que tener a mano todo de una manera muy práctica y relax. Y le digo, no, no significa que yo tengo razón. Me gustaría ver la evidencia que usted tiene. Ujú. Y Pero entonces, sí, ¿verdad? sí, como dice Greg Coco, que es bueno ser informado y ser acertado en la Claro. información que uno dice, ¿no? Yo estaba leyendo un podcast hoy y la persona es un erudito que dice, yo estaba leyendo un ensayo académico y la mitad del ensayo académico, excelente, pero la otra mitad del ensayo, puras tonterías. Me dice, a mí me gustaría utilizar la información que está en este ensayo académico, pero si yo cito a esta persona, nadie me va a tomar en serio, porque la información del ensayo académico de la primera está muy bien hecha, pero después se va por la izquierda el hombre y entonces queda peor uno si lo cita él, aunque la información del principio esté correcta, a que no lo haga. ¿Por qué? Porque está saliendo con tonterías y con información que no está bien fundamentada. Si nosotros podemos ser específicos en la información que tenemos, independientemente de que la estemos leyendo de un libro o de una cita o de una nota en nuestro teléfono, nos estamos tomando el tiempo de crear este documento y de tenerlo siempre con nosotros. Eso vale tanto como sentarnos a memorizar estos datos. ¿Ok? Tenemos que aprender a ser eficientes, no tanto a ser impresionantes, o sea, dejar estas impresiones que mira, fulanito de tal, se sabe el nombre de tal y tal y se sabe esta cifra y se sabe eso. Todo eso viene con el tiempo. Preocupémonos por ser eficientes en cuanto a la manera que vamos a hacer eso. Mario,
tú habías hecho una pregunta, pero voy a dejarle a Manuel que también tiene la mano arriba y después pasamos a ti. Buenas. Buenas noches. Bueno, la pregunta mía es sobre como que en parte no entiendo muy bien cómo Dios, digamos, sostendría lo que serían las leyes de la naturaleza, repetitivas y precisas. O sea, yo pienso como que ya estaban, o sea, él ya las creó, ya están ahí, pero ¿cómo es que entonces él todavía continúa sosteniendo lo que sería el universo? ¿No? Como que tengo poco conocimiento de eso. Ok, naturales. Sí. Sostiene. Ok. ¿Cómo Dios sostiene las leyes naturales? Activamente. Ok. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que utiliza Frank es el ejemplo de la orquesta, ¿no? Y la música. Cuando nosotros hablamos de que Dios sostiene las leyes naturales, o sea, las leyes naturales o las leyes de la naturaleza, nosotros vemos su constancia, nosotros vemos su regularidad y por eso le llamamos leyes, porque no se desvían, ¿ok? De lo que hacen. La gravedad hace lo que hace, ¿no? La luz viaja como viaja, el sonido viaja como viaja, es lo que es, ¿no? Y entonces nosotros las describimos de la mejor manera que podemos, obviamente el lenguaje limitado, obviamente es más cuando nosotros vemos cosas como rayos gamma, ¿no? Los rayos gamma siempre han existido, pero hasta hace poco los detectamos, ¿no? Entonces les dimos ese nombre, ¿no? Entonces, como la gravedad siempre ha existido, ¿no? Pero nosotros llegamos a un punto donde le dimos ese nombre, ¿no? Pero eso es, el problema con eso es que debemos de acostumbrarnos a aprender a pensar abstractamente, ¿ok? Porque el pensamiento abstracto es cuando agarramos ideas que nos parecen concretas y las elevamos al intelecto y ahí comenzamos a desmontarlas, ¿no? Para tratar de llegar a lo que son, ¿no? Las leyes naturales, nosotros les llamamos constantes porque los patrones y la constancia que tienen nos ayudan a darnos cuentas cuando existe alguna irregularidad. Dios crea el universo, pero Dios no es el universo. Eso sería un tipo de panenteísmo, ¿no? Dios, cuando nosotros decimos que Él sostiene todo en existencia, y las leyes de la naturaleza no son solo las leyes de la naturaleza que Él sostiene en existencia, sino es todo. Acordémonos que Dios es más real que nosotros mismos. La vez pasada hablamos de que la realidad prima, la realidad fundamental es Dios. Entonces, si podemos hacer, si nosotros admitimos o afirmamos que Dios existe, bueno, que es también, pero que Dios existe, entonces, por definición, lo que llamamos nosotros real es inmaterial, porque Dios es inmaterial, Dios es espíritu, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, esta realidad tridimensional, material, física, espacio-tiempo, viene de lo inmaterial. Y Dios, cuando nosotros decimos que Dios sostiene las leyes naturales, que sostiene la realidad, nos sostiene a nosotros, estamos hablando que de Él depende que nosotros seamos o no. Nosotros somos contingentes. O sea, si Él decide que nosotros dejemos de ser, si Él decide que nosotros dejemos de ser, nosotros dejamos de ser. O sea, no sé si se pueda mejorar la analogía de la música y la orquesta para explicar cómo es que Él nos mantiene en existencia. Acordémonos que cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, no hay
la mayoría de las cosas a las que nosotros nos referimos, hemos tenido una experiencia directa o un contacto directo por medio de nuestros 5 sentidos, o hemos escuchado a alguien explicarlo porque esta persona ha tenido una experiencia directa. Nosotros no podemos hacer eso con Dios. Entonces, lo más cercano que nosotros tenemos a que Dios mantenga todo en existencia, o que sostenga todo en existencia, es la analogía que Frank usa en el libro sobre la música, ¿no? Sería muy abstracto sentarme a hablar de cómo es que esto se da en términos filosóficos. O sea, hablar de primeros principios, hablar de los fundamentos metafísicos, hablar de qué tipo diríamos nosotros, que si somos realistas en el sentido no de que aceptamos la realidad como lo vimos en el día a día, sino de realistas en el sentido de que nosotros creemos que existe un mundo externo, ¿no? El cual es real y el cual podemos, con el cual nos podemos relacionar. O sea, todas estas cosas vienen relacionadas a tu pregunta. Entonces, hay que sentar un montón de bases para nosotros poder indagar en este tipo de preguntas. Ahora, esta pregunta es excelente porque esta pregunta nos lleva al inicio. Esta pregunta nos lleva a nosotros a filosofar. Esto es lo que hace un filósofo. Nos lleva a filosofar y a indagar sobre cuál es la naturaleza de la realidad, ¿no? Entonces, tendríamos nada más tendríamos que sacar la tarea, o sea, hacer la tarea. Si yo te diera algo para leer, tendrías que buscar la manera de leerlo en español si no lees inglés, pero hay recursos que yo te puedo dar para que puedas aprender un poco más en cuanto a esto, ¿no? Ahora seguía Emanuel, seguía a Mario. Gracias. Yo quería hacer comentarios con lo que con lo que habían preguntado. La cuestión de de la información La epigenética. genotípica, ¿no? De la epigenética. Yo creo que el ADN tiene la estructura de todo del desarrollo que va a llevar el ser humano, ¿no? Pero las células, cuando nosotros estamos en etapa de formación en el vientre, que ahí es una de las primeras fases donde esta información empieza a surgir, hay una proliferación de células. Y todas estas células son como pequeñas maquinitas que ya saben qué trabajo tienen que ir a hacer, ¿no? Y esta información del gen lo que hace es empezar a desarrollar todo el fenotipo que nosotros tenemos. El fenotipo sería el desarrollo de órganos, piel, etc. Entonces, la información del ADN, que es la información genética, tiene una función como el plano general, mientras que la información epigenética tiene la expresión fenotípica que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Y esto es algo muy importante. Se los digo porque funciona durante toda nuestra vida, pero la etapa donde mejor se ve es cuando estamos en el desarrollo del vientre, porque ahí hay una proliferación celular y hay muchas células haciendo muchas funciones y se distribuyen categóricamente, pero cuando el niño ya está formado y sale del vientre y todo eso, toda esa información o todas esas células empiezan a ser eliminadas porque ya no están sirviendo, ya cumplieron su expresión fenotípica, entonces van siendo eliminadas hasta que nos quedamos con la cantidad de células que necesitamos y así vamos en esa muerte y renovación celular constante. Por ejemplo, como lo decía yo, que es Frank Turek que lo dice, hay muchas células en nuestro cerebro que mueren pero que se desarrollan conforme el tiempo, ¿no? Entonces, pero sería algo que se podría complementar, como decía Jorge, la otra semana. Stephen Meyer, el libro de Información en la Célula, buenísimo.
y la duda de Darwin, que serían los que menciona aquí Frank Turek en el libro, buenísimos. Y con respecto a lo que hablábamos sobre las leyes, hay algo muy interesante acá. Y estábamos hablando antes acerca del presuposicionalismo, ¿no? El hombre nace con la capacidad de filosofar. El hombre nace con esa capacidad de filosofar y el hombre le da rienda suelta a la filosofía. Y aquí hay una cuestión importante. Nosotros tenemos que ver mucho esta cuestión. ¿Hacia dónde nos lleva la filosofía que nosotros estamos viviendo? Pongamos el ejemplo de Salomón. Salomón desarrolló una filosofía amplia. Era un conocedor excelente en todas las ramas. El problema es de que a veces nuestra mente desenfocada nos lleva a veces y perdemos el rumbo, que fue lo mismo que pasó con Salomón. Él perdió el rumbo por sus pasiones desenfrenadas, etc. Eso lo podemos ver en la Biblia. Pero su filosofía no fue suficiente para sostenerlo en el camino que debía de ser sostenido. Ahora, la filosofía todo mundo la hace. Todo apologeta debería ser un buen teólogo también. Esto es algo muy importante. Porque si yo voy a desarrollar una filosofía de Cristo, pero que no es bíblica, sino que solo viene de mi pensar y de mi desarrollo y de lo que yo vengo y de lo que yo me invento, vamos a inventarnos cualquier otra nueva teoría como las que ya habían salido antes y que fueron debatidas en su momento. Pero tenemos que ser buenos teólogos también, tenemos que tener un buen conocimiento bíblico, porque ese buen conocimiento bíblico es una buena fuente para poder filosofar. Toda la expresión y la revelación del conocimiento de Dios es una buena fuente para que nosotros podamos filosofar en esa expresión. Si nos salimos de ello, creo que a veces podemos perder el rumbo. En cuanto a las leyes, yo creo que vemos a Dios al principio crear las cosas y hay una expresión donde dice, Él dijo, habló y las cosas fueron creadas y toda la cuestión. Dios establece las leyes, ¿verdad? Y las leyes, si cambia el legislador, podría ser que las leyes cambien, que eso es lo que vemos aquí en la vida humana. Si hay un legislador que establece una ley, pero el legislador cambia, las leyes podrían cambiar. En este caso, yo no creo que Dios esté pues como que con una mano, con un dedito aquí sosteniendo las leyes mientras que nos mira a todos nosotros. Yo creo que las leyes se sostienen por el poder de su fuerza. Él las expresó y se sostienen por el poder de su fuerza. Y las deja. Si alguien pudiera tener la capacidad de venir y dispararle a Dios y matarlo, el ejemplo, por ejemplo, de Nietzsche, ¿no? Si Dios muere, esas leyes se caen porque están fundamentadas en su ser, en su poder, en su trascendencia. Ahí tocaste el punto, y es que eso es lo difícil de explicar eso. Dios es ser puro. Ser necesario. Puro, actos puros. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, Dios es acto puro, nosotros no. Entonces, si el hecho de que Él sea ser, o sea, en Dios, su act and potency, ¿cómo es que se llama? Sigue tú, ya vengo. Sigue tú, tengo que darle este teléfono a mi hijo. Sigue tú para ver si puedo tratar de bajar el concepto. Ok. Entonces yo creo que todo se sostiene, como la Biblia bien lo dice, por el poder de su fuerza. Correcto. Su misma esencia, su mismo ser, tiene la capacidad de mantener y de sostener todas las cosas, ¿no? Y de hacer de que esas leyes se mantengan en gobernación por su ser, como tú lo dices. La base de nuestra metafísica es el ser de Dios. Sí. O sea, Él es el que sustenta nuestra metafísica. Él es la realidad máxima, la realidad última. Entonces, todo lo que se sostiene por su ser. Quizá no lo podemos entender porque nosotros vemos a un músico con las manos ahí y haciendo el esfuerzo, mientras que yo creo que Dios de su propia esencia sostiene las leyes, ¿no? Yeah. Es mi comentario. No, bueno, perdón. Dale. No, sí, no, sí, que, aquí estamos en que yo secundo ahí eso, lo que dice Marito, porque en dos platos Dios es ser necesario
nosotros somos contingentes. Correcto. O sea, ser Exacto. necesario es que sin Él, o sea, Él es básico para todo. Nosotros no. Sí, y Nosotros, cuando nosotros decimos básico, no estamos hablando De bajo, no sencillo. estamos hablando, no, Sí, sí, sí. no. No, no, estamos no. hablando como fundamento. O sea, Exacto. es lo Ser que necesario. llamaríamos Dios es el antecedente de todo lo Exacto. De demás. todas las cosas. Fuera de Exacto. Dios no hay nada más. O sea, Exacto. Dios es el punto de partida para la existencia, de la misma manera que para nosotros la razón es el punto de partida de cualquier otro pensamiento. Exacto, exacto. Y entonces, claro, mucha gente dice, y es válida, estoy muy de acuerdo, Dios dijo, ordena y sigue sustentando. Curiosamente, una vez Craig decía, desde la astrofísica no hay una explicación clara. Si existe la segunda ley de la termodinámica, que todo va hacia el empeorar, o sea, hacia el desorden. Así la entropía. Y exactamente, la entropía. Entonces, eso debiera ser que va afectando las leyes, las mismas leyes de la naturaleza. Sin embargo, si no mal recuerdo, ya hace 2 años, y él decía, no hay una explicación científica para eso, más que una Claro. explicación teológica, lo que mencionabas vos, Mario. Colosenses lo dice, que el Señor sustenta con el poder de su logos. Es interesante, con el poder de su palabra. Logos, claro. Entonces, es maravilloso eso, ¿verdad? Y entonces, yo también soy de esa tesis, que el Señor dijo, dejó. Curiosamente, los deístas dicen que Dios hizo y lo dejó ahí, con todo el orden y con todas las leyes, pero obviamente somos teístas. El Señor interactúa con su creación, por supuesto, ¿verdad? Lejos también de un pensamiento platónico o neoplatónico, ¿verdad? Que Craig hizo una crítica muy buena a un filósofo de Notre Dame, Ivan Wagen, sobre las cosas abstractas, que para ellos, y Platón también, el mundo de las ideas, lo abstracto, eterno. No, eso no puede ser, no puede existir fuera de la mente de Dios, de la existencia de Dios como ser necesario. Sí, creo que es todo bajo Dios en su libro que Craig hizo, que voló ahí, ¿verdad? Ya, absolutamente. Entonces, o sea, estos son conceptos de alto nivel filosófico, y esto es una de las cosas que muchas personas critican sobre la apologética, que dicen que la apologética o que la filosofía cristiana es elitista. O sea, que es elitista porque solo las personas que tienen cierta, cierta capacidad de entendimiento van a entender esto. Y bueno, si fuéramos a basarnos en este argumento, entonces, si yo le digo a mi hija que me vaya a traer una flor, y entonces ella va y me trae una rosa, y ella sabe lo que es una flor, ¿ok? Pero si yo le digo a mi hija que me diga cuáles son los componentes químicos de la flor, entonces ya ella, aunque ella tiene cierto nivel de conocimiento, no va a poder hacer eso. Yo tengo que llamar a una persona que trabaja en botánica, ¿no? O un químico, que ya es un nivel más alto de conocimiento sobre la flor. Pero eso no limita, ¿ok? A que mi hija sepa qué es una flor o a que ella tenga la habilidad de ir a traerme una flor. ¿Entiendes? Entre más profundo nosotros queramos saber de la naturaleza de esa flor, más vamos a tener que estudiar. Eso se da en cualquier campo, en cualquier campo. O sea, si yo fuera a decir entonces que los químicos o los botánicos son elitistas porque mi hija no puede entender los componentes químicos de una flor, es lo mismo que decir que la filosofía o la apologética es elitista porque el cristiano común y corriente no puede entender estas cosas. No, el cristiano común y corriente puede tener una relación salvífica con Cristo y puede conocerle. Pero si quieres conocer más profundamente al Dios que nos ha hecho que te ha salvado, tienes que decidir si vas a profundizar con estos conceptos o no. Ahora, no quiere decir que todo el mundo los va a entender de la misma manera. Eso ni le suma ni le resta a tu calidad como cristiano. ¿Ok? Y entonces esto es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. A veces
del otro lado, yo me siento de la misma manera. Estaba hablando con Santiago Alarcón, que desafortunadamente no va a poder continuar con las clases porque tiene ciertos compromisos a esta hora, pero yo estaba hablando con él y yo le digo a Santiago, a veces yo me frustro también, especialmente con las clases de seminario, porque hay cosas que no entiendo. Pero Dios ni me quiere más ni me quiere menos porque yo no entiendo estos conceptos. Pero yo sé que es para mi beneficio tratar de entenderlos. O sea, cuando yo llegue a estar en su presencia, cuando tenga esa visión beatífica, ¿no? Donde esté yo con él, ¿no? Él no, lo menos que me va a decir es, oye, no me caes bien porque te quedaste en la clase de filosofía. Es lo menos que le preocupa a él. Ahora es para mi beneficio quedarme despierto estudiando hasta las 3 de la mañana. Ahora, yo no sé si me voy a levantar mañana y me va a pasar un bus por encima, pero eso no debería determinar si yo quiero profundizar más en el conocerle a él, ¿no? Y hay varias maneras de conocerlo. Acordémonos de que hay maneras, lo podemos conocer a él por medio de la experiencia, lo podemos conocer a él por medio del estudio bíblico, hay maneras de conocerlo, conocer el carácter de Cristo por medio de los evangelios. O sea, hay muchas maneras de conocerlo. Cuando nosotros utilizamos la palabra conocimiento, no solo estamos hablando del conocimiento, o sea, de cierta línea de conocimiento. Puede ser conocimiento filosófico, teológico, etcétera, etcétera. Podemos estudiar teología propia, o podemos hacer teología sistemática, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas maneras de abordar esto. Vamos a ver aquí. Hay varios comentarios, no quiero dejar a nadie afuera. Vamos a ver. Efectivamente intervengan las leyes, sino que en él se fundamenta. Sí, es una relación no solo de causa y efecto, sino que es una relación no podría decir yo creación continua, pero sí hay una relación metafísica en cuanto a la existencia de Dios y la existencia de todo lo demás, ¿no? Porque todo lo demás depende en el hecho de que Dios exista, ¿no? Y aquí Wilford dice, ¿qué significa ser causa en sí? A continuación, esto es un párrafo medio largo. Vamos a ver si puedo... ok, vamos a ver. Vamos a ver, viene uno, dice, ¿qué significa ser causa en sí? A continuación expondré brevemente, y esto viene de un ateo, brevemente esto, demostrando que cuando se analiza lo que significa que algo sea causa, se encuentra que Dios no puede ser entendido como tal. Entonces, ¿qué es ser causa de algo? ¿Cómo sabemos que algo es la causa de otra cosa? Pues bien, esto se realiza por medio de 3 deducciones necesariamente complementarias entre sí. Primero, las causas mantienen una relación temporal con sus efectos. Ahora, esto es una afirmación gratuita, ¿ok? Porque el punto de partida metafísico del ateo, a priori, ¿ok? O sea, desde antes, está negando la existencia de un ser atemporal. ¿Qué es lo que dice la primera razón? Primero, las causas mantienen una relación temporal con sus efectos. Pero si Dios no es temporal, ¿por qué tiene que sujetarse a esta primera? Desde la primera premisa, ya está, como decimos nosotros los ticos, miando fuera al tarro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque desde la primera premisa está sujetando al ser que nosotros le llamamos Dios como algo que tiene que someterse al espacio-tiempo, lo cual no está bien. ¿Ok? Y esto es el tipo de cosas que debemos de aprender desde el principio. Es más, esto nunca lo había leído yo. Inmediatamente la primera premisa, ya yo me doy cuenta que vamos de mal en peor. Dice,
La causalidad, vamos a ver porque siguen, ok, entonces dice, uno, primero, las causas mantienen una relación temporal con sus efectos. La causalidad se lleva a cabo en el tiempo. El concepto de tiempo está implícito en el concepto causalidad. Las causas anteceden a sus efectos. De hecho, los términos causa y efecto se identifican con términos temporales de antes y después, y sin los cuales no tiene sentido hablar de los primeros. ¿Por qué no? Porque él está limitándose, ¿ok? A una existencia espacio-temporal física, ¿ok? Ahora, si nosotros no debemos de aceptar esa premisa. ¿Por qué? Porque podemos decir, oye, podemos hablar hipotéticamente de un tipo de tiempo metafísico, ¿ok? Un tipo de metatiempo. ¿Por qué? Porque este es el espacio donde Dios vive. Ahora, es mentira que debemos de sujetarnos a la idea de que la relación de causa y efecto es meramente cronológica. Existen otro tipo de causas, perfecto ejemplo, tus pensamientos. A veces nosotros tenemos 2 o 3 ideas al mismo tiempo. ¿No les ha pasado? Que se les viene una idea, boom, 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 y usted dice, uy, déjeme apuntar eso. ¿No? La manera en la que nosotros lo apuntamos es cronológica, pero la idea parece que salió desde la nada, y son 3 ideas diferentes, y usted no sabe cuál es la primera que vino. ¿Entiendes? Entonces, hasta dentro del espacio-tiempo, la relación de causa y efecto no es limitada a un marco cronológico. Mario. Claro, sí. Nosotros podemos ver esto, por ejemplo, lo que pasa es que nosotros, como tú decías, Jorge, nosotros siempre hacemos las comparaciones desde nuestra experiencia, ¿no? Y nosotros podemos ver, por ejemplo, vengo yo y agarro una pelota, cambiamos el ejemplo, una bola, boliche, estas bolas de boliche, ¿no? Entonces vengo yo, pienso, analizo el panorama, vengo y tiro, ¿no? Y viene la pelota y va a dar a los pinos y derriba a los pinos. Ahí hay una relación causa-efecto, pero hay una cuestión que no se logra determinar mucho en eso, que es la causa del pensamiento y la razón, de la mentalidad que lo causó. Yo tuve que haber analizado y tuve que haber pensado esto y tuve que haber hecho el movimiento, ¿no? Ahí ya estás entrando a pensar en una cuestión que no es tangible, como lo es la cuestión, o no es medible, como lo es la cuestión del hecho pensado, ¿no? Cuando Dios viene y crea todas las cosas, hay una causa y efecto, hay un causa y efecto ahí, y podemos rastrear todas las cosas hasta su inicio, hasta la primera causa de todas las cosas, pero todo se origina en la mente de Dios. Ahí es donde viene y empieza todo el rollo de todo esto. Entonces, yo creo que sí podemos establecer una relación causa y efecto, y obviamente nosotros no podemos pensar de que no exista esta relación causa y efecto, porque igual nosotros podemos rastrear el tiempo hasta sus orígenes y ver el inicio del universo, por ejemplo. Como Frank lo decía, hoy ya no es discutible que el universo tuvo un inicio. Hay un inicio, ¿verdad? Hay un efecto físico en todas las cuestiones, pero hay una cuestión metafísica que tuvo un diseño para todas las cuestiones, que fue la mente de Dios, ¿no? Y me gustaría solo recomendar, y perdón que haga publicidad para otras casas publicadoras y otras cosas, pero hay un buen libro, Dios, hay un libro que se llama Dios, de Adolf Hess. Él es un escritor, es un teólogo católico, Adolf Hess, y tiene una serie de libros que se llama Dios para pensar. Son muy buenos libros, la editorial Ediciones Sígueme, muy buenos. Y hay otro, de uno más conocido, que es Richard Swinburne. Hay un Dios, y el libro de Hay un Dios de Richard Swinburne toca los temas que nosotros estamos hablando acá, de cómo Dios viene y él puede tener una relación con su creación. De hecho, cómo él sostiene. Hay uno de los puntos, dice, cómo la existencia de Dios explica el mundo y su orden, cómo la existencia de Dios explica la existencia de los seres humanos. Entonces son recomendaciones que nosotros podríamos leer para profundizar. Pásanos esa información. Sí, por favor. Claro. Sí, te iba a decir, eso es otra de las cosas.
Este planteamiento, como lo vemos, y no veo el planteamiento de la segunda pregunta, pero este Ya. planteamiento, como lo vemos, se limita a la relación. Obviamente, este ateo, el problema es que él está cometiendo el error de plantearlo todo dentro del marco físico. Obviamente, él está obligando a que los atributos del Dios al cual él dice que no se le puede atribuir la cualidad causal de ser la causa de todo lo demás, es un Dios que está limitado por las leyes de la naturaleza que ya existen. Nosotros no estamos, acordémonos de algo, y esto lo dije yo la vez pasada. Nosotros no debemos de aceptar premisas solo porque, es más, lo voy a poner así. Cuando nosotros leemos este tipo de argumento, que nosotros decimos, uy, este ateo es elocuente, capaz de formular estos argumentos, es una persona que argumenta de una manera sofisticada. El problema es que si desde el principio estás cometiendo un error, puedes tener una argumentación increíblemente sofisticada, pero es una argumentación sofisticada, irrelevante e inservible, porque el punto de partida está equivocado. ¿Ok? El punto de partida está equivocado. Es siempre la analogía que yo uso de ir montado en un avión. El piloto se sienta en la cabina, enciende el avión, sus instrumentos están mal calibrados, está 1 o 2 grados incorrecto. Se monta, pone el piloto automático, venía para los Estados Unidos, termina en Alaska. Aunque los Estados Unidos, digamos que venía para California, termina en Alaska. ¿Por qué? Por esos 2 grados de desviación. De la misma manera, una persona que comienza a montar un argumento y desde el principio tiene un punto de origen errado, va a tener una argumentación sofisticada, pero va a tener una argumentación sofisticada que es inservible e irrelevante. O sea, lo que va a tener es una monstruosidad de argumento que no sirve para nada. Nosotros no estamos obligados a aceptar estas premisas a menos de que se conceda esta persona. Yo a este ateo yo le diría, tú tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Porque el Dios al cual le estás atribuyendo esta relación causal no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es atemporal. Tienes que formular un argumento donde partas de la premisa que el Dios atemporal, ¿ok? ¿Alguien tiene Chihuahua por ahí? Yo tengo el micrófono abierto. Okay. Sí, el Dios atemporal, o sea, él tiene que partir desde el punto de partida de que él tiene, si va a argumentar en contra del Dios de la Biblia, tiene que postular el argumento en base a los atributos del Dios de la Biblia. Si el hombre me dice, yo le digo, no, yo estoy contigo, ese Dios no puede tener una relación causal. Ahora, al que yo afirmo, sí es diferente. Tú estoy completamente contigo y se te cae esa ansiedad de decir, ¿y ahora cómo refuto a este hombre? No hay necesidad, porque desde el principio él está comenzando con un concepto de Dios que no es el de nosotros. Tú ni yo tenemos la necesidad de refutar un concepto de Dios que no es el de nosotros. Nosotros estamos bajo la obligación de hacerles ver a ellos esto. Ahora, no quiere decir que no sea algo positivo argumentar, ¿ok? Con estas personas para ayudarlos a ver, el error en su argumentación. Pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que sentarnos a desmantelar este argumento. No hay nada que desmantelar, porque desde el principio ya está errado. Entonces, vámonos
a primeros principios. Vamos a hablar sobre vamos a hablar sobre los atributos del Dios en el cual yo creo. Bueno, es un Dios todopoderoso, omnipresente, omnipotente, inmaterial, atemporal. ¿Ok? Bueno, ¿cómo va a ser? Bueno, por lo menos yo sostengo que Dios está fuera del tiempo. Una persona como William Lane Craig que dice que Dios estaba fuera del tiempo y después se inyecta dentro de lo que llamaríamos nosotros la línea temporal de existencia, eso sería diferente. No sé yo cómo trataría con eso, pero el hecho de que yo no afirme eso me mantiene al borde de tener que darle a él la verdad de su premisa. ¿Entiendes? Había otra mano levantada también. Hola. Marcelo. ¿Fue Marcelo que habló? Hola. Sí, ahora sí. Querido maestro, un abrazo a la distancia. Realmente no, escucharte, hermano, es una bendición. Es como clase de filosofía. Estamos anotando aquí todo y un abrazo a todos los hermanos. Y no, pues qué interesante todo lo que dicen. Y una de las cosas que en ese último argumento estaban viendo es que ellos están definiendo a Dios a su gusto. Es lo que están pretendiendo es cerrar el argumento antes de argumentar. Es una Exacto. petición de principio, ¿no? Es una petición de principio, porque antes de argumentar ya no hay nada que argumentar porque justamente el silogismo que están tratando de hacer evita una causa que esté fuera del tiempo y el espacio porque no tiene una relación material. Entonces, los ateos tienen derecho a argumentar, pero no tienen derecho a decirnos en qué creemos. Creo que eso es muy importante. Ellos no tienen derecho a definir en qué creemos. A partir de eso creo que el argumento se cae porque si ellos reducen las causas y efectos a una relación temporal, no hay nada de qué hablar. El problema también está relacionado en que nuestra mejor experiencia y la ciencia que hacemos se basa justamente en hipótesis que tratan de experimentar y nosotros nuestra experiencia normalmente nos dice que hay causas para los efectos. Y decir y postular que el universo se produjo a través de la nada es una absurdez total, por no decir una estupidez mental. Sigue siendo un problema para ellos porque ellos tienen que poner algo a no ser que nuevamente vuelven al problema, que la nada produzca semejante monstruosidad de universo. Y como dice Craig, aunque nunca vemos que produzca ni siquiera una hamburguesa la nada, pero sí la gran cantidad de materia que venga de la nada. Entonces, cuando también los en ciencias se asevera singularidad, está anulando el hecho de que, o está poniendo fin a que el tiempo, el espacio y la materia inevitablemente deben tener una causa que le antecede y esa causa necesaria no puede ser física, ni temporal, ni espacial, por necesidad. Entonces, otra vez llegan al mismo problema que siempre tratamos, ¿no? Ellos están rellenando el hueco, nosotros estamos haciendo, como dice Frank, en base a la mejor ciencia y a la mejor información que tenemos. Y una segunda cosa importante es cuando estaban hablando un poco de los milagros y de las leyes, y cuando yo estaba estudiando ingeniería, siempre se me ha enseñado que las leyes son descriptivas, no prescriptivas. Así es. Y eso es muy importante. Y los tres conceptos que actualmente tenemos para describir qué es una ley física, ninguna, y ustedes pueden buscar, ninguna de esos tres conceptos de ley física, porque ni siquiera hay una definición única de lo que es una ley La ley física, física, correcto. ninguna de esas anula la posibilidad de una intervención. O sea que eso anula filosóficamente el deísmo y también la posibilidad de que esto sea cerrado, es decir, que el ateísmo y que el marco metodológico que ellos tienen en el cientificismo sea cerrado. Así que, como vemos en la Biblia, Dios aún puede a veces intervenir, a veces puede usar las mismas leyes de la naturaleza, porque en los milagros de Moisés, por ejemplo, él usa, por ejemplo, el viento, utiliza el mar, y utiliza esas cosas que él mismo ha creado
para poder producir un evento sobrenatural, claro, porque la causa está aún fuera del universo y es poderosa, pero se relaciona con el universo que ha creado. Así que no veo que haya mucho problema en ese sentido. Creo que lo importante sería ver las definiciones y que ellos tendrían que inventar unas nuevas definiciones sobre leyes que son, repito, descriptivas y no prescriptivas. Así es. Así es, está excelentísimo. Y obviamente tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que cuando ellos, o sea, este tipo de argumento um, es más filosófico que otra cosa, aunque se alude a las leyes, se alude a la ley de la causa y el efecto, ¿no? Que trata con la realidad del mundo eh, eh, físico, ¿no? Pero esto no quiere decir que lo que están haciendo ellos es filosofía, ¿ok? Filosofía, ¿no? Que no nos den gato por liebre. Ahora quiero tocar aquí una pregunta de Isabel, que nos dejó en el chat y dice, al respecto de esto que se está hablando y haciendo también alusión a lo que menciona Frank sobre el 75% de nuestros jóvenes creyentes que dejan de hacerlo cuando entran a la universidad, ¿es una cuestión de la razón o del manejo de la información que se les comparte sobre la existencia de Dios? ¿Dónde se está perdiendo a nuestros jóvenes o es en otro espacio donde ello ocurre? Excelente pregunta, Isabel, excelente pregunta. Yo puedo hablar solo en base a mi experiencia y obviamente en base a los datos que hay. Yo creo que el mejor lugar, y te lo voy a poner acá en el chat, puedes ir a barna.com, si no me equivoco, barna.com. Ahí puedes tú comprar estudios. Este es como la empresa Gallup, ¿no? O la empresa, esta otra que hace encuestas mundiales. O sea, ellos son, lo que hacen es que ellos son investigadores de data, ¿no? Analistas de data, pero son cristianos. Entonces ellos hacen estos estudios y son los que tratan de determinar, irónicamente, la causa y el efecto, ¿no? La relación que hay entre causa y efecto en cuanto a toda esta idea de los jóvenes yéndose de la universidad. En cuanto a barna.com. En cuanto a esto, lo que nosotros podemos decir no es tanto. Porque yo acá, es más, la semana pasada, ¿se acuerdan la suéter que yo andaba que decía Maven, decía Maven? Acá, ese es el ministerio de la persona que era la mano derecha de Greg Koukl. Se llama Brett Konkol. Y Brett se enfoca solo en adolescentes. Y una de las cosas que Brett hace es que los equipa con todas las herramientas apologéticas necesarias. Él lo que hace es que los pone a leer robándole a Dios, los pone a leer no tengo suficiente fe para ser ateo, les da una serie, son 12 semanas, son 3 meses de apologética intensivos, ¿ok? Y después se los lleva para la Universidad de Berkeley, ¿ok? En California, que es una de las universidades más seculares, es uno de los nidos de crianza de pensamiento secular más ateístas del mundo, ¿ok? Y invita a profesores ateos a que vengan a dar charlas a sus estudiantes, a este grupo de cristianos que él lleva 3 meses entrenando. Estos jóvenes se sientan ahí con una seguridad porque saben que ya han sido expuestos a los argumentos ateos y que saben las respuestas y saben todos los errores lógicos o la mayoría de los errores lógicos que se van a cometer, que el ateo va a cometer. ¿Qué es lo que está haciendo Brett en cuanto a estos jóvenes? Los está vacunando, les está dando un poquito del virus para que cuando
lleguen a estar en contacto con este virus de manera llena, de manera plena, entonces ellos van a tener los anticuerpos necesarios para no alejarse. Ahora, todos los casos son individuales. Nosotros no sabemos si como por ejemplo, la hija de Matt Slick. Matt Slick es el fundador de CARM, ¿no? Que es un ministerio apologético muy grande acá en los Estados Unidos. Ella se volvió atea. Entonces nosotros nunca sabemos, podemos tener todas las herramientas del mundo, al final del día, la razón termina siendo volicional. Es la voluntad de las personas o emocional. Pero si nosotros les damos a ellos las herramientas necesarias, yo creo que donde los estamos perdiendo es en no exponerlos a la apologética y no exponerlos a las respuestas que ya hay. Ni siquiera tenemos que inventárnoslas. La joven que sale en este libro de Papá, ya no creo en Dios, no, la idea de esta joven que llega y dice, oye, la respuesta de Frank es, nunca trataste de darle ningún entrenamiento de apologética. Y él dice, no, ¿por qué no? O sea, nosotros no tenemos que llevarlos como el ejemplo de la niña y la flor. La niña no tiene que convertirse en ¿cómo se dice? Ingeniera en botánica, o no tiene que convertirse en ingeniera química para poder entender verdades sobre la flor. Pero la niña puede aprender más sobre la flor si tú te sientas con ella y con un libro de botánica y le explicas cosas con más profundidad sobre la flor. Eso es lo que estamos haciendo. Tal vez ella llegue a convertirse en ingeniera química o lo que sea ya, pero ella va a saber qué tipo de flor es, y no le van a dar gato por liebre. No le van a dar ¿cómo es que se llama? Un tulipán, ¿no? Tulip, eso es lo que es, ¿verdad? A ella no le van a dar gato por liebre y no le van a dar un tulipán y le van a decir que es una rosa. ¿Por qué? Porque ella conoce la rosa y tú te sentaste y le explicaste lo que es una rosa y te sentaste con un libro y le mostraste las características y las propiedades de una rosa. Es más, la llevaste a que oliera una rosa. Entonces ella tiene conocimiento intelectual, tiene conocimiento académico hasta cierto punto, ¿no? Y tiene conocimiento experimental de esa rosa. Y entonces no le van a dar gato por liebre. Pero a los jóvenes de las iglesias, esos 3 de cada 4, ni siquiera se les lleva a ver una rosa. No se les expone a la verdad. Porque ellos saben cómo huele una rosa, pero una persona llega y le agarra un tulipán y le echa perfume de rosas y se lo da, la persona se lo trae. ¿Por qué? Porque no saben nada más que la parte emocional y de experiencia, ¿no? Aparte de lo otro. Entonces, ¿dónde estamos perdiendo a los jóvenes? En el hecho que ni siquiera los exponemos a los argumentos que existen. Y le tenemos miedo, o sea, el hecho de que la letra mata, ¿no? Estamos acostumbrados, es esta cultura, y yo estoy luchando ahora mismo en muchas iglesias locales, acá donde vivo yo, abrir las puertas para que las personas lleven este tipo de... Es más, eso es lo que estaba haciendo el lunes. El lunes me senté con un pastor por 2 horas y media a ver cómo yo le podía ayudar a que arrancara por lo menos una clase de apologética cada 2 semanas con los jóvenes, pero yo le dije, yo le ayudo, pero usted tiene que encargarse de aprender el material. El problema es que no hay ni siquiera herramientas hay. No hay ni siquiera una conciencia colectiva de que es una necesidad. Y es la misma manera en la cual el enemigo nos hace, el enemigo nos engaña y nos hace pensar de que no existe
una necesidad de esto, ¿no? Y entonces, si el hombre enfermo no va a buscar doctor, pero personas como tú, Isa, que están conscientes y que están llevando datos palpables, es más, tú vas a Barna ahorita mismo, ahí hay un montón de información de los estudios que se han hecho. Es más, ahí vas a andar tú como un niño en una juguetería, porque ahí es donde está toda la información de donde salen todos estos datos que nosotros citamos. Ese es el lugar. Ahí es donde te va a decir no solo por qué es que se alejan, sino lo que creen, las tendencias actuales. Ellos hicieron un estudio gigantesco con millennials y ahora hicieron un estudio más grande con generación Z. Y todo lo puedes conseguir ahí en Barna. Ahora, Emanuel, Cuauhtémoc, ¿tenías algo tú también? ¿No? Ok. Esta no va sobre la intencionalidad ni la Está bien. razón, pero es como, ¿cómo sería entonces el trato con los ateos que no son materialistas, sino como que, yo me he visto ateos como que dicen, no, que todos somos energía, como que energía positiva, tu energía, no sé, como que no, desconozco mucho de eso. ¿Cómo serían los ateos no materialistas? ¿Cómo uno Bueno, trata con él? existen ateos que no son materialistas. Ahora, cuando tú dices energía, la energía, no, sea lo que quieran decir ellos, es que ese es otro problema, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a lidiar con este tipo de cosas y no tenemos un concepto claro de qué es lo que ellos quieren decir con energía, ¿no? Obviamente tampoco, como lo decía Marcelo, no hay una definición de lo que constituye las leyes naturales, un consenso, ni tampoco hay un consenso de una definición de lo que es energía. No, o sea, nosotros sabemos que ahí vemos los efectos, ¿no? Pero no sabemos qué es energía en sí. Entonces, estamos hablando de un grupo pequeño del gremio ateísta que afirma cierta inmaterialidad. Pero ser energía no quiere decir que no sea material, ¿ok? Número uno, porque la energía es algo material, ¿ok? Entonces no pasaríamos a lo que dijimos el otro día del epifenomenalismo, ¿no? Que sería ¿cómo es que se llama? Um, epifenomenalismo. Es un producto, ¿no? De la materia de la cual surge esta realidad inmaterial, que es a lo que nosotros le llamaríamos la mente y el alma, pero está completamente ligada a el cuerpo o a lo material, y cuando el cuerpo deja de existir, cuando el corazón deja de latir, dejamos de tener un cerebro funcional y morimos, esta parte, este fenómeno no deja de existir. Pero no creo que eso es lo que tus amigos ateos a eso se refieren. No, si ellos están hablando de que todos somos energía, eso me suena a mí más a la fuerza de la guerra de las galaxias, ¿no? Entonces debemos nosotros o sea, no sabría yo cómo responderte porque no sé qué es lo que ellos quieren decir con que somos energía. ¿Qué quieren decir con eso? No saber, yo no sé, tendríamos que buscar, tendríamos que indagar más y preguntarle, oye, ¿qué es lo que quieres decir con energía? ¿Estás hablando de que el alma es algo, está compuesta de energía? Entonces, si el alma está compuesta de energía, entonces no es inmaterial. Entonces ya le estás aplicando cualidades físicas al alma, lo cual la convierte en otra cosa, pero ya no es alma, porque el alma por definición es inmaterial, o la mente. Entonces, ¿cuáles son entonces esos tipos de ateos que son como que no afirman, que no son materialistas, pero como
lo que tú te has topado o que son como comunes, que son ateos pero no son materialistas? En realidad yo nunca me he topado con uno que sea serio, nunca. O sea, yo nunca me he topado con una persona, me he topado con deístas, me he topado con agnósticos, pero un ateo que afirme una realidad inmaterial, es más, la razón por la cual no abundan es porque su mismo gremio los critica. Porque afirmar una realidad sobrenatural es darle mucha cuerda a un cristiano. O sea, es concederle mucho terreno a un cristiano. Entonces, por eso mismo, no son vistos de manera positiva dentro de su gremio. Yo no conozco un ateo que afirme, o sea, sí he leído de que existen y he visto conversaciones en línea de personas que ciertamente afirman esto la epifenomenología, o sea, de que existe un fenómeno emergente, que el alma es un fenómeno emergente que sale o se produce naturalmente de la manera en la que los seres humanos hemos evolucionado. Pero aparte de eso, estaría yo limitado a mis experiencias y no podría decirte qué es lo que quieren decir ellos con eso. Ok, con mucho gusto. Sí, Isa, yo creo que sí. Yo creo que las herramientas esas que vas a encontrar en Barna son fabulosas. Tienen estudios sobre estudios sobre estudio sobre el estado actual de los jóvenes o sea, desde todas las generaciones, pero se han enfocado más. Es más, han hecho unos webinars y tal vez en el mismo website están donde las mismas personas que conducen estos estudios se sientan en un panel y hablan de los puntos más fundamentales del estudio. Y esto nos ayuda a nosotros a comprender cómo debemos de comunicarnos nosotros con esta con esta nueva generación. ¿No? La pregunta que hiciste, ¿dónde es que los estamos perdiendo? Ahí en esos estudios vas a poder ponerle el dedo con números y porcentajes y estadísticas. Vamos a ver quién sigue. Wilford Dennis. Había otra pregunta acá, ¿no? Vamos a ver. No creo que haya otra pregunta. Yo sé que William había hablado sobre causalidad ontológica. Yo creo que eso es algo que había dicho Dante Urbina, la causalidad ontológica, de la causalidad ontológica, no solo temporal. Sí, obviamente, si tú tienes ser, puedes causarse. Es más, déjeme decirle algo, es más, si nosotros tenemos una cosmovisión bíblica, ¿ok? Una cosmovisión cristiana bíblica, la relación entre causa y efecto, ¿ok? Dentro de un marco temporal se da, obviamente, después de la creación del universo. Nosotros podríamos resumir como el Big Bang. Pero existe una creación antes de la creación. Ahora, nosotros no sabemos si los seres inmateriales que nosotros llamamos ángeles fueron creados en el momento de la creación, ¿no? Obviamente hay indicios, por ejemplo, uno de los versos que utilizamos nosotros para afirmar el concepto trinitario desde el Génesis es, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No quiero que se asusten, pero yo no creo que ese verso esté aludiendo a la Trinidad. Es más, el hebreo no sustenta esta idea, ¿ok? Y otra cosa que estamos leyendo un concepto trinitario nuevo testamentario a un libro, o sea, la línea de interpretación la estamos haciendo en reversa, no la estamos haciendo de manera
desde el punto de partida de Génesis hacia allá, lo cual no está Un mal. anacronismo. Es exactamente lo que dijo Marcelo el otro día, el anacronismo, ¿no? Ahora, lo que la mayoría de los eruditos hoy en día están aceptando, es más, y se los voy a regalar de una vez, no se vayan. Y se los voy a regalar, es un libro en PDF 100% legal. Así que no se vayan, se los voy a dar ya mismo. ¿Ok? Bájense este libro y léanselo todo. Todo. Todo, todo, todo. Ok, este libro, y voy a ponerles también, vamos a ver, Amazon, a ver si, o bueno, en Logos, está en Logos. Vamos a ver si los puedo conseguir en Logos también. No sé si ustedes acá, ¿cuántos de ustedes acá utilizan Logos? Vamos a ver. Equipo Logos. Logos es el software de autor, ok. Dame un segundo. Michael Heiser, H-I-J-K. Vamos a ver. Heiser. Acá se los tengo. Primero léanse ese que les pasé, ¿ok? Ese que les pasé, está... Es gratis. Mike es uno de mis, diría yo, de las personas que considero como uno de mis mentores más recientes. Ajá, yo tengo el Salomón 8, yo también. Es más, lo acabo de comprar, me costó un ojo de la cara. Así que ya sabemos aquí quién maneja el billete. ¿Ah? El Will, para que no diga que no lo, oh no, esta no es, espérate. Mandé, ay no les he mandado el curso, ya sé por qué, porque es que lo tenía en privado, discúlpenme. El primer libro, voy a pasarles primero el primero, valga la redundancia. Ok, les voy a pasar este es el primero, véanlo en el chat. Okay. Oh, espérense. Véanlo en el chat, ya va a aparecer. Ok, acá está en el chat. Ok, este es un libro gratis. Se llama Lo que la Biblia enseña sobre el mundo invisible y por qué importa. Esto es un libro traducido por una entidad sin fines de lucro del mismo autor, que se llama Michael Heiser. Y aquí está la versión más formal que está a punto de salir. La pueden buscar ustedes por Amazon también, o la pueden buscar ustedes también. Ojalá que la podamos tener en una librería esta. Y me gustaría poner acá, vamos a ver si puedo compartir acá está. Todos sabemos de Dios, Satanás, los ángeles. ¿Se oye? ¿Sí se oye? ¿Alguien que me diga si se oyó eso o no? Sí. ¿Se oyó? Sí. Okay. Entonces póngale atención a esto, ¿ok? Se oye, se oye. Todos sabemos de Dios, Satanás, los ángeles y demonios. Pero hay más cosas en el mundo invisible que solo estas. La escritura alude al consejo divino, los hijos de Dios y otros conceptos confusos. Pero ¿por qué solo los pasamos de largo cuando los vemos en las escrituras? Cuando era un estudiante de doctorado en hebreo bíblico, leí cada palabra en la escritura, pero nunca lo había visto. Un domingo por la mañana, un colega me dio una Biblia en hebreo. Estaba abierta en el Salmo 82 y me dijo, lee esto con atención. Dios está de pie en la asamblea divina. En medio de los dioses ejerce el juicio.
¿Dios en medio de otros dioses? Al principio me parecía una herejía. Pero este concepto aparecía en Génesis, Deuteronomio, los Evangelios y Apocalipsis. Lo descubrí en los trabajos de académicos de confianza y no podía ignorarlo. ¿Qué es el mundo invisible? ¿Comprenderlo podría traer luz a los pasajes confusos? ¿Podría aclarar algunos conceptos no tan claros en la Biblia e incluso ayudarnos a comprender de mejor manera la misión de Jesús? Estas preguntas estuvieron presentes durante 15 años de investigación sobre lo que los antiguos israelitas creían acerca del mundo invisible. Me gusta verlo de esta forma. Si tenemos a un antiguo israelita sentado aquí junto a nosotros en esta habitación y nos preguntamos unos a otros y le preguntamos a esta persona, ¿qué significa este o este pasaje? ¿Cómo lo lee? ¿Qué viene a su mente cuando lee estas palabras? Su respuesta será muy diferente a la nuestra, especialmente al leer algún texto que consideremos extraño, curioso o que se torna raro o incluso aterrador, debido a las presuposiciones sobrenaturales detrás de él. Eso es lo que quiero que los lectores entiendan. Los académicos, debido a su mente inquisitiva racionalista, dicen que se apartan de hablar de estas cosas y tienden a no verlas o a restarles importancia o no están seguros de qué hacer con ellas. Pienso en Éxodo capítulo 12, versículo 12, donde la noche antes de la muerte de los primogénitos, Dios anuncia a Israel: en esta noche tendré la victoria sobre los dioses de Egipto. Dioses ahí es usado para referirse a los poderes espirituales que están cuidando Egipto. Y son reales. No hay Dios como Yahvé. No tiene iguales. Dios también los creó. Y en otros lugares podríamos usar las palabras ángel o demonio. Lo que hace el mundo invisible es que ayuda a la gente a entender que el mundo de las escrituras es un mundo real y nos puede dar una manera de unirlos bajo la rúbrica de un Dios que ha creado tanto el mundo espiritual como el mundo físico. Michael ha hecho un trabajo maravilloso en términos de comunicar su mensaje de una manera muy interesante. No podrá soltarlo una vez que lo tenga. De verdad que no. De verdad que no. Ese libro, y obviamente el que yo les mandé en PDF, es la versión resumida de este libro que está a punto de ser publicado. Este libro, así se los digo, este libro a mí me cambió completamente la manera de ver las escrituras. Yo no puedo volver a leer la Biblia de la misma manera que la leía antes. Ahora, el que yo les mandé, como les dije, es la versión resumida. Esta versión viene con todas las notas de pie. Todo el libro viene referenciado en cuanto a ensayos académicos, investigaciones académicas, y tiene un website donde tiene más notas de pie todavía. No pudo meter todas las notas de pie en el libro, entonces creó un website para meterlas todas y es lo que dice, él dice, ninguno de los conceptos en este libro son conceptos nuevos, pero son conceptos que nadie nunca había unificado en la manera que él lo hizo. Él dice, estas no son mis ideas, a mí nada más me tocó juntarlas. ¿Qué tiene que ver esto con la causalidad ontológica? Los seres de Génesis 1, hagamos a Dios en nuestra imagen y semejanza, son los mismos seres de los cuales Michael habla en este libro, que son seres que se suponen que ya existían antes de la creación, que son seres inmateriales, que son más reales. Es más, por eso es que los ángeles son más poderosos que nosotros, porque la naturaleza angelical es más cercana metafísicamente a la naturaleza de Dios. Y por ende, cualquier cosa que se acerque más a la naturaleza del Creador, necesariamente tiene que ser más poderoso. Si nosotros leemos este mismo pasaje en 82, sí, esa es la idea del consejo divino.
Si nosotros la leemos, la tengo acá. Vamos a ver. Y tengan mucho cuidado. Escuchen cómo lo traduce la Nueva Biblia Latinoamericana. Dice, Dios ocupa su lugar en su congregación, Él juzga en medio de los jueces. Esa es una traducción que hace trampa. Nunca, nunca, nunca en los manuscritos más antiguos existe esta rendición de este salmo. Nunca. Esos fueron los masoretas que lo cambiaron después porque los cristianos tenían la Trinidad. Y entonces ellos no podían afirmar una pluralidad divina porque los cristianos era lo que ellos estaban afirmando, una pluralidad divina. Por ejemplo, ya por acá está. Vamos a ver la otra Biblia que ando buscando. Vamos a ver. Biblia. La Biblia de las Américas. Vamos a ver cómo lo Salmo 82. Salmo 82. Esta también lo traduce como jueces. Vamos a buscar una traducción en español que no haga trampa. Vamos a ver. Salmo 82. Una que no haga trampa. Vamos a ver. Y obviamente acá está, la Nueva Versión Internacional, que es traducida de manuscritos más recientes, ¿ok? De crítica textual más reciente. Dice, Dios preside en el Consejo Celestial. ¿Dónde escuchamos nosotros el concepto del Consejo Celestial? En el libro de Job. Escuchamos también la idea de los poderes y principalidades, ¿ok? Escuchamos también la idea en Deuteronomio 32. Escuchamos la idea en varios salmos. Este es el salmo más referencial para todo esto, donde dice, Dios preside el consejo celestial, entre los dioses dicta sentencia. ¿Hasta cuándo defenderán la justicia y favorecerán a los impíos? ¿Qué es lo que está hablando acá? Que Dios está dictando la palabra dioses con D minúscula, es la palabra Elohim, que es la misma palabra de Dios. Esa es la palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para Dios, pero la diferencia es que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Dios como un ser único, se habla de el Elohim. Tiene que tener, ¿ok?, el artículo definido. El Elohim. El resto de Elohims son seres inmateriales que fueron creados previamente, ¿ok?, que fueron sobrepuestos sobre las naciones y eran parte de la familia de Dios y fueron creados para ser más o menos asesores, ¿no?, de la creación. Asesores de la creación desde una perspectiva espiritual. Pero estos se revelan también y ahí es donde Dios dice, entonces los voy a juzgar, tengo que dictar sentencia. Cuando tú lees este pasaje, la palabra Dios con D mayúscula y la palabra Dios con D minúscula es la misma en el hebreo. El Elohim y Elohim. Yo estaba sí, mira lo que dice William, dice la Septuaginta de Junem, dice Salmo 82:1, Dios está en la congregación de dioses, en medio de los dioses juzga. Escuchen esto. Acaba de dar la conferencia. Estoy sentado en el cuarto de atrás. Estamos cenando. Estoy sentado con Samuel Pagán. Me saco la Biblia de la bolsa. Le muestro Ustedes saben quién es Samuel Pagán, ¿no? Samuel Pagán es en cuanto a lo que es traducción bíblica, es el papá de los tomates en español, ¿no? Como decimos nosotros. Estoy sentado yo con Samuel Pagán y yo le saco la Biblia y le digo, Samuel, este pasaje acá, le abro. ¿Qué es lo que dice? Y me dice, sí, el concepto de los semidioses del Antiguo Testamento. Le digo yo, ¿y por qué? ¿Por qué él ayudó, no, con la Nueva Versión Internacional? Le digo yo, ¿y por qué la mayoría de la erudición no? ¿Por qué la mayoría de las personas en el mundo de la erudición trata de proteger a la gente de sus propias Biblias?
¿No se supone que nosotros debemos de llegar al fondo de la verdad? Y esto nos va a ayudar a acercarnos a tener una relación más íntima con nuestro Creador. Y me dice, sí, todo el mundo sabe dentro del mundo académico que son los semidioses del Antiguo Testamento, pero hablar de eso de manera popular es tabú. Entonces lo hablamos entre nosotros nada más y de los círculos académicos no sale. Cuando tú lees este libro, y no estoy diciendo que existen otros dioses que son ontológicamente equivalentes a Dios, pero sí existen seres. Es más, la historia va así. Dios crea, obviamente antes de la creación, por eso es que existe esa causa esa relación entre causa y efecto ontológica, que es atemporal. Luego se da la creación, que es la que nosotros, en la que vivimos nosotros ahora. Y después estos seres se revelan y suceden 3 cosas. Bueno, 4. Cronológicamente se da lo primero. Primero, se da la caída del hombre en el jardín. ¿Ok? Segundo, se da el pecado de los, ¿cómo es que se llama? El sin of the watchers. El pecado de los que vigilan. ¿Cómo es que se llama? Es que se da en Génesis 6. Y después, en Génesis 11, se da el pecado de la Torre de Babel. ¿Cómo dices, Mario? Después se da el pecado de las personas en la Torre de Babel, donde Dios deshereda a las naciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Él deshereda a todas las naciones en Génesis 11 y en Génesis 12. ¿Qué es lo que hace? Va y busca a Abraham y se hace una nación para sí mismo. Entonces nosotros vemos la progresión de la corrupción humana, y esta corrupción humana llega a su cúspide cuando los hijos de Dios se mezclan con las hijas del hombre. Ahí es donde la corrupción humana se deprava completamente. Entonces nosotros estamos acostumbrados a pensar que el proceso de la depravación humana comenzó y terminó en el jardín del Edén. Pero nunca, o sea, nosotros pensamos en términos de demonios y ángeles y esto y lo otro, pero nunca pensamos de que cada uno de estas entidades inmateriales, de estas entidades espirituales, ¿ok? Tienen un rango tan alto como ser líderes de naciones enteras. Es más, si tú te pones a ver, y eso es lo que se llama geografía divina. Eso es lo que vemos naciones como Irak, naciones como Irán, naciones como Siria. ¿A quién quieren matar todos? A Israel. ¿Por qué? Porque ese es el pedacito de tierra, esa es la geografía divina que Dios decide que va a ser de él y de su gente. ¿Ok? Por lo menos desde una inclinación teológica. ¿Qué es lo que vemos en el libro de Daniel? ¿Por qué llegó tarde Gabriel? ¿Con quién tuvo que pelear? Con el príncipe de Persia. ¿Qué era este príncipe de Persia? Uno de esos Elohims que obviamente son tan poderosos que a uno de estos ángeles que tienen un poder inmenso, que Dios manda directamente con mensajes importantes que van a cambiar el curso y el destino de la humanidad y del universo completo, uno de estas entidades, uno de estos Elohim, lo logra detener por semanas. Y a mí me encantan este tipo de ideas, pero a mí nunca nadie me había dicho de que existe otra capa más profunda. Y de que si yo aprendo a leer las escrituras de la manera que un israelita de la antigüedad las hubiera leído, ese montón de pasajes difíciles y de versículos difíciles se desvanecen. Porque estoy leyendo la Biblia en el contexto que la produjo. Acordémonos que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de un israelita de la antigüedad y tenemos que meternos en los zapatos de un cristiano del primer siglo para poder entender la Biblia de la manera más profunda.
Y esto era lo que pensaba un israelita del Antiguo Testamento. Es más, por eso a ellos nunca no les preocupaba para nada que Yahvé viniera en forma de humano. Por eso es lo que se llaman las teofanías, porque ellos sabían desde el principio que existía una dualidad. En la literatura del Antiguo Testamento existe esta dualidad donde había un Yahvé en el cielo y un Yahvé en la tierra. Y eso es lo que nosotros le llamamos ahora en la teología cristiana teofanías. Pero tú nunca vas a escuchar un predicador o un pastor hablar de esto en el púlpito. ¿Por qué? Porque se le va la gente o porque lo tachan de hereje. Pero si nosotros podemos adentrarnos en el mundo de las escrituras, nuestra fe es como que le den una recarga a nuestra fe, porque nos damos cuenta que todo esto es 1,000,000 de veces mucho más complejo y más profundo de lo que nosotros pensamos. Y un montón de preguntas que se levantan de índole filosófico, de índole ético, de índole teológico, las respuestas aparecen y las preguntas se desvanecen. ¿Por qué? Porque estamos viendo todo esto por medio del marco teológico correcto, ¿no? Pero si nosotros no entendemos que hay otro subconjunto de seres que quieren deshacerse de nosotros, ¿cómo vamos a luchar contra ellos espiritualmente? Es más, nosotros tenemos el contexto, el concepto Pablo nos los da, ¿no? Cuando él dice que nuestra lucha no es contra carne y hueso, sino es contra los poderes, los huestes, ¿no? Los espíritus, ¿no? Las potestades. Él está utilizando lenguaje de regidores geográficos. ¿Qué es lo que quiere decir? Cada nación en alrededor del mundo, cada lugar alrededor del mundo está regido por una de estas entidades. La gente cree que lo que está sucediendo ahora en Latinoamérica con lo de la ideología de género, el feminismo y todo esto, que eso es algo nada más de las personas. No. Esto es un plan sobrenatural que se está ejerciendo en las mentes de estas personas que no tienen idea de que estos seres y obviamente Satanás están detrás de todo esto. Pero al momento que nosotros comenzamos a hablar de esto, ¿verdad? Hoy comenzamos a hablar de esto y nos tachan de locos. Pero cuando nosotros vamos a las escrituras y no sabemos cómo explicarlas, pues no tenemos otra cosa más que hacer así y decir, ok, que nos tachen de locos. Pero si nos adentramos más a las escrituras, nos damos cuenta, es más, nunca más volvemos a leer la Biblia de la manera en la que la leíamos antes. Entonces, léanse el libro ese cuando tengan chance. Yo sé que todavía estamos en clases y hay que leer otro libro, pero ese libro Sobrenatural es excelente, y el otro que se los mandé, no sé si estará no sé si estará, se llama El Mundo Invisible, recuperando la cosmovisión sobrenatural de la Biblia. No sé si está en Amazon, voy a ver si está en Amazon. Y obviamente, vamos a ver. El Mundo Invisible. No está en Amazon todavía. Y sería excelente que ustedes, tal vez, pasen por ahí. Yo estoy tratando de, todos los libros de Michael Heiser, de ahora en adelante van a tener una versión en español gratuita. Bueno, menos ¿no? Porque estaba bajo contrato. Pero la compañía mía se va a encargar de ayudarle a Michael a sacar estos libros en español gratuitamente para que sean bajados gratuitamente. También su podcast lo vamos a tener en español.
y vamos a tener páginas de él en español también. Y una de las cosas más importantes, él tiene un montón de otros recursos. Tiene uno que se llama el erudito de 60 minutos, donde él agarra todos estos principios de erudición que él ha aprendido en sus 30 años de ser teólogo, ¿no? Y erudito del Antiguo Testamento, y entonces los va delineando. Todos estos materiales van a estar en español, así que esperemos que el 2020 sea lleno de muchos recursos que nos hacían falta. Y Isabel, aquí es donde está también el problema también. Muchas para sumarle a otra de las razones por qué estamos perdiendo a nuestros hijos, porque estamos recibiendo un ataque sistemático de estas entidades que quieren deshacerse de nosotros. O sea, esto no es algo que solo parece, o sea, que no es solo ingeniería social de parte de las ideologías liberales. O sea, las ideologías liberales son controladas por este tipo de entidades, ¿no? Cuando estuvimos en Hermosillo te comentaba más o menos en el proyecto en el que estábamos trabajando pues prácticamente en México, ¿no? Con todo esto de entrar a los aspectos de políticos, ahí con todo lo que se viene de las nuevas leyes. A mí me comisionaron para que trabajara el proyecto educativo, primeramente al interior de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia en general, ¿no? De todo México, las diferentes denominaciones. Y se hace un proyecto para hacer, ahora sí que ayudar al despertar de la iglesia sobre esto. Entonces yo les planteaba precisamente el tener que regresar al origen de la palabra. Y es todo esto que mencionas ahorita. Entonces, es casi así como hazlo, pero a medias, ¿no? Entonces, o vas o no vas, pues. Entonces, sí, es una situación muy delicada, que obviamente toca muchos puntos, desde incluso lo político interno dentro de la iglesia, el poder respetar todo lo que es la línea, ¿no? De las jerarquías mismas de la iglesia, pero al final de cuentas el punto crucial es decir, tenemos que volver al origen de la palabra, el dar a conocer la verdad a las personas en los diferentes niveles, para los niños, para los jóvenes, en su lenguaje incluso, porque los contextos, como tal lo mencionas, ¿cómo le das una interpretación a la Biblia? Que la palabra es por siempre, desde que se escribió sagrados escritos, desde entonces han sido las mismas letras, los mismos preceptos, las mismas ideas, pero sin embargo el contexto cambia, dónde lo vas aplicando, y eso es lo que tenemos que ser muy cuidadosos al momento de darle la interpretación contemporánea al libro, ¿no? Al libro de la vida. Entonces, el plantearlo, el trabajar, dice, no, pues es casi un suicidio hacerlo de esa manera, en cómo vas a abordar los temas, y bien lo mencionaba, o sea, lo mínimo es que estás loco o todo el mundo te va a tachar de esto, de aquello, y entonces, bueno, si estamos enfrentándonos hasta otras estas situaciones, y uno de los aspectos que se está trabajando en este grupo Iniciativa Ciudadana es trabajar mucho en oración. Incluso la oración puede estar mal dirigida. ¿Por qué? Porque no le estás dando la verdadera interpretación a lo que está ocurriendo. O sea, estás tú orando ante situaciones que tú les das un enfoque humanista, ¿sí? Un enfoque de ideología de personas. Sin embargo, son todas estas huestes que están malobrando sobre las personas, pero más aún sobre las naciones mismas, ¿no? Así es. Es complicado trabajando, sí. Así es. Y yo creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Es como que tengamos un lanzacohetes y que le estemos apuntando al blanco equivocado.
tenemos las armas necesarias, pero no sabemos cuál es el enemigo correcto. Y yo creo que nos hace falta mucho que aprender, pero gracias a Dios hay personas como ustedes que se están encargando en educarse ustedes mismos y llevar esta educación a los demás. Y eso es lo que me emociona a mí, de levantarme todos los días, de saber que yo tengo un granito de arena que aportar a esto, ¿no? Pero bueno, ya nos pasamos de rato. Un abrazo a todos. Nos vemos la otra semana. Hay clase. Es la semana de la Navidad que no hay clase. Entonces, nos vemos. Y si tienen ustedes más preguntas una vez más, vayan dejándomelas por medio de correo. Ahora sí voy a estar disponible. Se me olvidó hacer un anuncio. Hubo un hermano, y yo creo que fue Will, que me pidió ayuda sobre la tarea. Así que ahora ustedes Mari creó el grupo de WhatsApp. Entonces, ahora entre ustedes se van a poder ayudar en cuanto a lo que es la tarea. Entonces, ya Mari creó el curso, el grupo de WhatsApp y ya Emanuel nos dejó los enlaces excelentes ahí mismo en el grupo de WhatsApp. Y bueno, y con eso concluimos esta lección. Como les dije, iba a ser más entretenida que la de la semana pasada. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora, como estamos en esta racha ganadora, ahora la de la semana que viene tiene que ser más divertida todavía. ¿Ok? Bueno, entonces Dios los bendiga. Nos vemos. Y si Ajá. Aló. Ajá. ¿Sí? Chicos, que quería aprovechar de que traten de ponerse al día ahorita en Navidad, en esta semana que van a estar libres en el Zoom, porque, bueno, me preocupa que hay unos cuantos. De hecho, voy a tratar de esta semana de enviar esos correos porque hay varios que tienen ninguna actividad. Bueno, por ejemplo, el caso Wilford, ya yo hablé con él y ya sé que él se va a poner al día en un momento, porque, bueno, él estuvo atrasado, pero los demás estén pendientes allí de sus actividades, de no dejarse acumular tanto. Recuerden que después no les da el tiempo, porque el tiempo vuela y, bueno, y tienen, para poder calificar para el certificado, tienen que cumplir con ciertos requerimientos. Ok. Y ya con eso quedamos listos. Nos vemos la otra semana. Jorge. Sí, dímelo. Jorge, hay Zoom el próximo martes, 17. Ay, María. Tengo aquí yo. Sí hay. Ya va, déjame abrir aquí rápido, pero sí, la semana que no hay es el de Navidad. Ya les confirmo rápido aquí, ya voy. Ay, ya voy. Ya estoy abriendo. Aquí 17, sí hay. Sí hay. Sí hay, ¿verdad? El único, ya de aquí para adelante, todos los martes hay, solo el martes de Navidad, que es del lunes 23 a domingo 29, es el único día que no tienen Zoom. El resto hay Zoom. Ok. Ok, perfecto. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos, Dios mediante, la otra semana. Ok, se cuidan y, como dijo Mari, pónganse al día los que no están al día. Y si tienen preguntas y si se leen, y tengan cuidado en leerse la introducción del libro porque se lo van a querer acabar directamente. Ok. Ese que les mandé. Así que chao y no se sientan culpables, que ese PDF sí es legal. Nos vemos. Un abrazo. Chao.